El presidente Andrés Manuel López Obrador le envió una carta al gobierno de Xi Jinping, el primer ministro chino, con el fin de solicitar, por razones humanitarias, apoyo para controlar los envíos de fentanilo que llegan a México desde dicho país. La carta fue presentada por el propio Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina de hoy, del día de hoy martes. El documento había sido enviado el 22 de marzo a través de la embajada. En primera instancia, en el documento se expone el papel del opioide en Estados Unidos, así como las acciones que el gobierno de México ha emprendido en apoyo al territorio vecino. Bajo este sentido, López Obrador expuso los roces que su gobierno mantiene en torno al tema con algunos políticos estadounidenses del Partido Republicano. Finalmente, el presidente mexicano requirió información sobre quiénes importan el fentanilo, en qué cantidad, en qué embarcaciones, cuándo sale de los puertos chinos, a qué puntos de México arriba y qué tipo específico de sustancia. No sé si todo eso, la verdad que no sé si todo eso pueda saberlo el gobierno chino, porque mucho de esto se mueve en la ilegalidad. Y también hay algo, los cárteles mexicanos en buena cantidad de los casos se siguen moviendo un poco a sus anchas. Entonces, digamos, no se vale ver la paja en el ojo ajeno, ¿no? O sea, habrá que ver también acá adentro qué pasa. Hay muchas interpretaciones de esto. Yo creo que una de las más importantes es que México mete en el mapa de un asunto a un actor central, que es China. Pero lo mete también y habrá que ver cómo lo ve Estados Unidos, ¿no? Cómo lo ve no solamente los republicanos, ¿eh? El problema no pasa solo por los republicanos. A las decisiones drásticas pasan por ellos, pero la crítica pasa por el propio gobierno de Biden. El señor Anthony Blinken, no se nos olvide, es el secretario de Estado del señor Joe Biden, no es el secretario de la nada, o el secretario de que por ahí pulula en Nueva York. No, pues es el secretario de un presidente y no se mueve solo. En México no se mueven solos los funcionarios, ¿no? Lo sabemos, pues así funciona la política, así funciona, además así funciona la responsabilidad de los presidentes. Bueno, esto da muchas vueltas, yo creo que va a traer secuelas, pero es interesante lo que está pasando, porque me parece que, como sea, a pesar de que de repente me parecen muy básicas las cosas, la carta del presidente al primer ministro Xi Jinping es importante, porque a lo mejor en esto logramos meter al actor central en el debate y la discusión y a ver qué hacemos. Habrá que ver cómo se maneja China, habrá que ver qué piensa Estados Unidos de lo que está pasando, habrá que ver qué pasa con los republicanos, no vaya a ser que ganen el año que entra. Todo eso es un paquete de cosas que no sabemos cuál es su destino, pero suena, yo sé que lo que va a decir a mucha gente no le parece, a mí me suena interesante lo que sucedió el día de hoy. A ver, la tarde de hoy, en el referente informativo, hablamos con Mariana Aparicio Ramírez. Ella es coordinadora del Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Le preguntamos sobre la carta que México mandó a China. Le aseguro que esta semana seguiremos con el tema. Y esto fue lo que nos dijo Mariana. Bueno, creo que la carta del presidente López Obrador tiene mucho que ver con la presión que se ha establecido respecto al fentanilo, las declaraciones en el Congreso de Estados Unidos de declarar al crimen organizado como terroristas, que le daría la posibilidad legalmente al menos de incursionar las tropas estadounidenses en nuestro territorio. Digamos, la carta tiene una doble lectura. Por un lado, esto que México en términos de política exterior jugó bastante bien durante muchos años, que era una triangulación de las relaciones. Históricamente recordarás que la relación Cuba-Estados Unidos y México era un triángulo bastante interesante, donde México tenía una capacidad de negociación y maniobra respecto a Estados Unidos en diversos temas. Creo que apelando a la historia, y a nuestro presidente le encanta la historia y lo que ello puede proveernos, creo que este acercamiento a Xi Jinping de cooperación, estableciendo este mismo diálogo a propósito de la iniciativa para la seguridad global que hace una semana lanzó Xi Jinping sobre su estrategia multilateral de cómo se quiere, o desde China, cómo se establece la seguridad global y el desarrollo.
Creo que México, o al menos esta carta, lo que busca desde China es cooperación. Bueno, esta es una opinión más, ¿no?, de alguien que estudia las relaciones México-Estados Unidos. Pero fíjese que hay algo que también pasó en la mañana de hoy, que fue, a lo mejor ya lo vio, que la NBA ha permitido que los jugadores de fútbol, de la NBA, del básquetbol, puedan fumar marihuana. Y yo creo que los juicios que se hicieron hoy sobre la marihuana, a mí me empieza a dar idea de que esa es una de las muchas razones por las cuales no se ha legalizado en México, que bien se podría legalizar. Pero habrá que entender algo que es muy importante. 21 estados de la Unión Americana la tienen legalizada y esos 21 estados la permiten y se ha demostrado cuáles son los efectos. Y como se ha demostrado cuáles son los efectos, si los jugadores la fuman, pues es porque hay también una anuencia en materia de salud. Eso no lo perdamos de vista. Pero hoy parecía como que, mírenlos, hasta fuman marihuana. Me pareció como un estereotipo casi.